Apreciados estudiantes, mis saludos cordiales para cada uno de ustedes. Hoy nuevamente vamos a realizar el análisis de nuestro contenido que trata de las habilidades comunicativas para comunicarse, aprender y pensar. Cuando hablamos de habilidades comunicativas estamos hablando de las capacidades lingüísticas. Y estas capacidades lingüísticas son escuchar, hablar, leer y escribir. Vamos a realizar un pequeño esbozo de cada una de estas capacidades. Primeramente tenemos la habilidad o la capacidad de escuchar, que consiste en comprender y reaccionar ante lo que dicen las personas con las que nos relacionamos. Cuando una persona posee la habilidad de escuchar, comprende fácilmente los mensajes y actúa de acuerdo con lo que ha comprendido. A esto se refiere la capacidad de escuchar, porque hay una diferencia entre oír y escuchar. Muchas veces decimos estoy oyendo, no. Oír es percibir algún ruido que existe, pero sin comprender el mensaje o la información que transmite. Mientras que escuchar es concentrarse, prestar atención, mantener la concentración para poder entender o recibir el mensaje. La otra capacidad lingüística es el de hablar. Cuando hablamos, estamos dando a conocer por medio de la expresión oral lo que se piensa, lo que se siente y se quiere. Esta habilidad de hablar tiene relación directa con el vocabulario que maneja la persona. Este le permite tener fluidez en la expresión y riqueza de contenido. Cuanto más vocabulario posee la persona, mucho más fácil va a ser para él hablar o estructurar sus ideas para expresar. La otra capacidad que tenemos es leer. Cuando leemos, lo que hacemos es descifrar el contenido de lo escrito en papel o en otro material. Esta actividad intelectual consiste o realizamos con el fin de comprender un mensaje. El proceso de lectura es complejo porque implica una serie de habilidades como el análisis, la síntesis y la evaluación. Leer significa comprender los signos presentes en el texto. No solamente descodificar, porque muchas veces confundimos nosotros la actividad de leer con descifrar. Y una última capacidad lingüística o destreza comunicativa es el escribir. Este es el acto más complejo. Es la actividad de expresar ideas, sentimientos y deseos por medio de la forma escrita de la lengua. El aprendizaje de la escritura, además del desarrollo de destrezas motrices, requiere la habilidad para organizar las ideas con el fin de representarlas por medio del sistema escrito. La lectura y la escritura son habilidades que constituyen o que se constituyen en vehículos de aprendizaje y del pensamiento. La actividad de escribir es la actividad más completa y más compleja, porque reúnen las otras capacidades como el de saber escuchar, el de saber hablar, el de saber leer y de escribir. Por eso, cuando redactamos, ahí estamos plasmando todo lo conocimiento referente a la competencia comunicativa, es decir, desarrollar las habilidades lingüísticas que habíamos mencionado al comienzo. Bien, hoy vamos a detener o concentrar nuestra actividad en la primera capacidad o destreza lingüística, que es escuchar.
Vamos a realizar el análisis en qué consiste una escucha activa. Cuando escuchamos de manera activa a alguien, lo hacemos de manera consciente, es decir, hacemos un esfuerzo por centrar toda nuestra atención en aquello que nos está comunicando la otra persona, y no solo eso, sino que también prestamos la atención suficiente para conocer realmente cómo se siente. Si es que la persona nos habla, es importante que nosotros dediquemos nuestra atención y hacerle saber que aquello que nos está diciendo realmente es importante. Esta actividad, el de escucha activa, tiene una serie de características que la analizaremos también juntos. Una de las características es no hacer interrupciones a la persona que nos está comunicando algo. Centrar toda nuestra atención en lo que nos está diciendo. Prestar atención no únicamente en lo que nos dicen, sino también en los gestos y en las palabras, porque muchas veces los gestos son más contundentes que las palabras que uno expresa. Mostrar una buena disposición en escuchar a los demás, es decir, mirarle a los ojos, atender y no distraer en otras cosas. Rectificar lo que nos dice la otra persona para estar seguro de haberlo comprendido de manera adecuada. ¿Y cómo eso lo hacemos? Al término de cada expresión podemos preguntarle o repetirle lo que manifestó. Entonces, el que habla se siente seguro de que la otra persona le está escuchando. No hacer hipótesis o suposiciones acerca de lo que nos va a decir la otra persona. Muchas veces nosotros, antes de que uno hable, nosotros ya prejuzgamos, ya parece que ya sabemos todo lo que nos va a decir. Entonces, eso no es también adecuado para poder escuchar. No distraerse y estar pensando en otra cosa cuando el otro nos está hablando. Últimamente veo que la mayoría de las personas no tiene esa capacidad de escucha. Uno le habla y el otro manipula su celular, revisa su mensaje, mira a otro lado. Entonces, esa actividad o esa actitud no es lo adecuado para poder escuchar. Demostrarle a la otra persona que realmente se le está prestando atención. Como ya había manifestado, mirarle la cara, los ojos, tratar de que él también direccione su mirada a ti. Mirar a la cara a la persona que está hablando y prestar atención a sus expresiones faciales. La cara es muy importante, mirar cómo está expresando la palabra y también la actitud que pone ante cada una de las manifestaciones. Entonces, para que nosotros podamos adquirir esa capacidad de escucha, es importante que pongamos en práctica estas capacidades comunicativas. Luego de hablar de la escucha activa y las características, ahora lo haremos con las recomendaciones. Para que nosotros podamos adquirir esa destreza comunicativa, es importante poner en práctica estas recomendaciones. Primeramente, no debemos juzgar. Es decir, que cada vez que alguien te esté diciendo algo, escúchalo únicamente con atención y evita juzgarlo. Recuerda que esta persona te está hablando acerca de lo que siente o de la manera en la que percibe las cosas, y esta no necesariamente tiene que ver con la manera en que tú lo haces. La segunda recomendación
Evitar dar consejos. En la gran mayoría de los casos, cuando una persona nos está contando algo que le ocurrió, lo hace únicamente para desahogarse y porque le gusta sentir que alguien está ahí presente para escucharla. Si la persona no te lo pide, evita comenzar a darle consejos. Tercera recomendación, no interrumpas al otro. Nunca debes interrumpir a la otra persona cuando esté hablando, al menos que sea absolutamente necesario. Ya que, por ejemplo, lo que le vas a decir es algo sumamente importante o necesitas pedirle que te repita algo de lo que está hablando porque no entendiste bien. La cuarta recomendación es presta atención a los detalles. Cuando hables con tu interlocutor, trata de mencionarle algún detalle que te comentó la última vez que hablaron o en ocasiones anteriores que lo han hecho. Esto provocará que tenga más confianza. Se sentirá más escuchado y valorado y hará que se atreva a abrirse más contigo. La quinta recomendación es parafrasea. Cuando estés hablando con la otra persona, puedes repetir parte de la última frase que dice, con la finalidad de que le quede claro que lo está escuchando y para asegurarte de lo que estás comprendiendo bien. Y la última recomendación es refleja los sentimientos de la otra persona. Aparte de parafrasear cosas que tu interlocutor vaya diciendo, también puedes mencionarle algún aspecto que puedes interpretar acerca de cómo se sentía en la situación en la que estaba. Estas son las recomendaciones para una escucha activa. Bien, seguidamente vamos a hablar de la comunicación humana. La competencia comunicativa consiste en esa capacidad mayor o menor que el hablante posee para expresar con justeza lo que quiere decir y para descifrar lo que lee u oye. Cuando hablamos de la comunicación, sabemos de que es el acto por el cual transmitimos una información o un mensaje de una persona a otra. Dentro de esta comunicación humana encontramos el lenguaje. Según los estudiosos mencionan que el lenguaje es la capacidad de poder establecer comunicación mediante signos, ya sean signos orales o escritos. Presenta muchísimas manifestaciones en las diversas comunidades que existen en nuestro planeta. Y estas manifestaciones son las que conocemos por lenguas o idiomas, como el idioma español, el inglés, el francés, alemán u otro idioma. Cuando hablamos entonces del lenguaje, estamos hablando de una facultad o de una capacidad que es exclusivo del ser humano. Dentro de este lenguaje podemos encontrar el lenguaje auditivo. Y este lenguaje auditivo a su vez se vuelve a clasificar en dos. Lenguaje auditivo verbal se refiere a la palabra hablada. El lenguaje no verbal tenemos como ejemplo silbidos, sirenas, es decir, no se utiliza la palabra. En la clase anterior nosotros habíamos hablado de la comunicación lingüística y la comunicación no lingüística. Y este cae dentro de ese plano. Comunicación verbal
lingüística, comunicación no verbal, no lingüística. Luego tenemos el lenguaje visual. Este también puede ser verbal. Cuando vemos, cuando leemos, tenemos la palabra escrita. Puede ser también visual que no es verbal. Por ejemplo, alfabeto de sordomudos, los gestos, mímica, planos. Esto corresponden a lenguaje visual no verbal. Luego tenemos el lenguaje táctil. En este caso nos referimos al sistema braille, saludos o despedidas, abrazos o palmadas. Son actividades que corresponden al lenguaje táctil. Luego tenemos el lenguaje olfativo. Los olores, las fragancias que percibimos. Puede ser esos olores agradables o desagradables. Estos son lenguaje que se vuelve a dividir en auditivo, visual, táctil y olfativo. Bien, siguiendo con este análisis, vamos a hacerlo con la lengua. La lengua es un sistema de signos que los hablantes aprenden y retienen en su memoria. Un código que conoce cada hablante y que lo utiliza cada vez que lo necesita. Este código es muy importante para el normal desarrollo de la comunicación, pues el hecho de que todos los hablantes de una lengua lo conozcan es lo que hace que se puedan comunicar entre sí. La lengua es social, es pasiva, es decir, uno aprende sin darse cuenta. Cuando hablamos de código, hablamos de significado y significante. El código tiene dos planos. Significante es la forma material que toma el signo. No siempre es lingüístico, puede ser una imagen, es lo que percibimos, lo que vemos o lo que sentimos. Cuando nosotros hablamos de auto o automóvil, la representación es el significante y lo que nosotros sabemos del auto, ese es el significado, es decir, es la imagen mental, el concepto que esté presente, el concepto que éste presenta. Varía según la cultura, como su nombre lo indica, es lo que significa la imagen, la idea, el aviso, la advertencia. Entonces, de esta forma, estamos realizando el análisis del lenguaje y la lengua. Siguiendo con el desarrollo de nuestro contenido, encontramos ahora un tema que de repente está un poco aislado de la destreza comunicativa. Trata de la autoestima, pero como está plasmado en nuestro programa de estudios, no podemos dejar de lado. Seguramente que los especialistas que elaboraron este programa creyeron que es interesante analizar. ¿Qué es la autoestima? Es una actitud hacia uno mismo, es decir, la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarte consigo mismo. Es la descripción permanente según la cual nos enfrentamos como nosotros mismos. La autoestima es el sistema fundamental por el cual ordenamos nuestras experiencias refiriéndolo a nuestro yo personal, es decir, la autovaloración de cada una de las personas que tiene de sí. Esta autoestima puede ser alta como puede ser baja. La autoestima es importante
dentro del estudio también. ¿Y por qué es importante? Ese análisis lo haremos ahora. Primero porque condiciona el aprendizaje. ¿Y de qué manera la autoestima va a determinar el aprendizaje? Porque los alumnos que tienen una autoimagen positiva de sí mismo se hallan en mejor disposición para aprender. Aquella persona que dice que puede, de hecho que lo va a procurar y va a lograr. En cambio, el que tiene autoestima baja va a decir que no va a poder, piensa de una manera negativa, entonces lo va a dejar. Facilita la superación de las dificultades. ¿En qué caso ocurre eso? Hay veces que tenemos dificultades personales, dificultades laborales, dificultades de familia y de muchas otras índoles. Una persona con autoestima alta se siente con mayor capacidad para enfrentar los fracasos y los problemas que se le presentan. Cree en su capacidad de resolución. En cambio, el que tiene autoestima baja lo va a echar a perder de entrada porque se siente incapaz. Dice que no puede. Es importante también la autoestima porque apoya la creatividad. ¿Y en qué sentido apoya la creatividad? Una persona que tiene autoestima alta puede trabajar para crear algo si confía en sí mismo. Nosotros sabemos que esta crisis de la pandemia que está ocasionando, muchas personas quedaron sin trabajo. Muchas personas, a pesar de que no tiene trabajo, está estudiando o busca una manera diferente de solventar sus necesidades o su manutención. Entonces, cree en su capacidad. Determina la autonomía personal. Si la persona tiene confianza en sí mismo, podrá tomar podrá tomar sus propias decisiones. No va a depender de otro. Como sabemos, hay siempre personas que son muy dependientes. En cambio, cuando uno es o tiene autoestima alta, va a ser independiente, va a tener sus propias decisiones. Y por último, posibilita una relación social saludable. La persona que se siente segura de sí misma puede relacionarse mejor. Vemos personas que siempre sonríe, que tiene esa actitud positiva. Pareciera que nunca tiene o no tiene luego problemas. A pesar de que sabemos nosotros, todos tenemos inconvenientes, problemas, ya sea de familia, laboral o de otra índole. Pero a pesar de eso, la persona que tiene autoestima alta supera, se muestra siempre agradable. En cambio, hay personas que siempre se le ve la cara triste, preocupada. Son aquellas que tienen autoestima baja. Entonces, la autoestima ayuda también en el estudio, en el aprendizaje, porque cuando uno cree en su capacidad, de hecho, que lo va a hacer bien. De esta manera, terminamos el desarrollo de la primera parte que trata de las habilidades comunicativas, especialmente la capacidad de escucha. En las siguientes clases lo haremos con las otras capacidades o destrezas comunicativas. Bien, chicos, deseo que estén bien y nos veremos o nos escucharemos próximamente. Hasta luego.